agentes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas, lo mejor de este martes 18 de febrero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. De los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer suspendieron por 3 meses las operaciones de la aerolínea en la que viajó Guaidó, así lo titula el diario El País de España. Y bueno, algo parecido ocurrió la última vez. Comentaban ayer en redes sociales, la compañía portuguesa TAP es de las pocas que mantiene la conexión del país sudamericano con Europa. El ministro de Transporte del gobierno de Nicolás Maduro, Hipólito Abreu, sancionó a la aerolínea portuguesa TAP, en la que regresó el martes pasado Juan Guaidó, luego de su gira internacional, debido a las graves, esto está entre comillas, irregularidades cometidas en el vuelo TP-173 y en apego a la normativa aeronáutica civil nacional. Se suspende por 90 días las operaciones de la línea aérea TAP hacia nuestro territorio como medida cautelar en resguardo de la seguridad operacional de Venezuela. Y lo cierto es que, el tema del transporte ofrecido al presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha generado esta reacción. Decía el presidente de la Constituyente Comunal ayer que justamente haber permitido que él viajara sin identificar que estaba en ese vuelo, bueno, es una de las razones que ha utilizado, el chavismo para tomar esta decisión, con el impacto que esto tiene, insistimos, en la conectividad de nuestro país, que ya es francamente escasa, por cierto. El presidente de la Constituyente Comunal decía que él no estaba dispuesto a conversar con los Estados Unidos, ningún tipo de diálogo. Lo recoge Infobae de Argentina, mientras Nicolás Maduro pide un diálogo con Donald Trump. El presidente de la Constituyente Comunal advirtió que ni él ni Tarek El Aissami negociarán con los Estados Unidos. Fustigó duramente las declaraciones de Simonovic, el comisario Simonovic, comisionado designado por la Asamblea Nacional para la Seguridad y la Inteligencia. Descartó cualquier posibilidad de llegar a acuerdo con Washington para abandonar el poder. Calificó de cobarde al comisario Simonovic, quien hace unos días envió una carta al presidente norteamericano denunciando los vínculos de la cúpula chavista con el narcotráfico y el extremismo islámico. Hay que decir que hoy hay discusión en la Asamblea Nacional justamente acerca de las sanciones o las medidas que se van a tomar. No sé si hoy mismo, esta semana, en los próximos días. Hay un proyecto de acuerdo en respaldo a las acciones tomadas por la comunidad internacional en aras al restablecimiento de la democracia en Venezuela tras la gira del presidente encargado Juan Guaidó. Es el primer punto del Parlamento venezolano. Sobre el telón de fondo de esta crisis y la situación económica vamos a conversar ampliamente la mañana de hoy. Una crisis que avanza, que no se detiene. Bueno, nos toca hablar de la dolarización prácticamente de buena parte de las transacciones en nuestro país, un tema que no llega a todos, lamentablemente en Venezuela. Pienso en los pensionados, pienso en los trabajadores públicos y, lo último que hemos conocido tiene que ver con la posibilidad de abrir cuentas en dólares en nuestro país, lo cual ha abierto un debate muy intenso, tomando en consideración las limitaciones que tiene el sistema financiero ahora mismo en Venezuela y también los ciudadanos. Para hablar acerca de todos estos temas, saludamos vía telefónica al profesor economista Carlos Ñáñez. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a la radioaudiencia.
Pues mucho interés de conocer, profesor, una primera valoración de su parte acerca de lo que hemos visto en las últimas horas. Pasa por este tema de las cuentas en dólares, pero también por la declaración de Nicolás Maduro en rueda de prensa reconociendo, sí, este proceso de dolarización. Él lo atribuía al capitalismo salvaje sin asumir la más mínima responsabilidad por la aplicación del proyecto ideológico que nos ha llevado hasta acá. ¿Qué puede decirnos? Bueno, inicialmente las declaraciones de Nicolás Maduro en relación al proceso de dolarización, repito, fáctica, simétrica, transaccional y evidentemente desordenado que se da en la República como consecuencia del abandono de la política monetaria y la eclosión de una terrible hiperinflación generada por el gobierno, demuestran que ni siquiera el gobierno tiene la más mínima capacidad, el más mínimo atisbo de comprensión de las consecuencias que ellos mismos han manifestado, sino que han generado, sino que abiertamente se desentienden del problema, manifiestan que la dolarización es producto de un modelo, de la instauración de un modelo de capitalismo salvaje, como que si el presidente de la República no fuese el administrador de las políticas públicas y de la hacienda pública nacional, como que si el Estado venezolano y particularmente el gobierno de Maduro no fuese el responsable de la provisión de políticas públicas tendientes a resolver un drama que atraviesa el país y que ya tiene 36 meses coexistiendo con todos los venezolanos, que es el tema de la hiperinflación, y vinculando esta realidad con la situación real de la economía. Venezuela tiene 6 años en una franca caída del aparato productivo nacional. El año pasado tuvimos una contracción del 35% del Producto Interior Bruto y el desarrollo de un drama humanitario terrible. Este proceso de dolarización, repito, María Alejandra, por demás desordenado e injusto, es una consecuencia del abandono de la política monetaria, del abandono de la política fiscal y de la presencia de una dolarización fáctica que ha dolarizado de manera informal y asimétrica todas las transacciones en la economía venezolana. Desde el punto de vista fiscal, la fijación de unidades tributarias basadas en la cotización del tipo de cambio de las monedas de mayor peso en la economía, la posibilidad abierta de la dolarización fiscal de la República. En el caso de la emisión de títulos valor, hemos visto también cómo se ha dolarizado el mercado de capitales. Y finalmente, 6 instituciones bancarias ya vienen desde hace mucho tiempo manifestando o manteniendo cuentas en custodia para determinadas cadenas de supermercados y empresas con trayectoria, lo cual se ha ampliado a las personas naturales. Ahora bien, María Alejandra, en el contexto de absoluta falta de confianza en la ruptura más abierta del capital social y del contrato social, esta medida de abrir cuentas en divisa, en bancos nacionales, particularmente en el Banco del Caribe, para poder establecer algún tipo de movimientos entre los particulares para adquirir bienes y servicios, sustituye el mecanismo primitivo, el mecanismo atrasado y atávico de mantener los pocos dólares que se puedan tener bajo custodia en el hogar, bajo custodia de los agentes económicos, y tenerlo en custodia de la banca. Esto no presupone ningún tipo de adelanto o de avance en términos del ahorro. La banca no va a pagar ningún tipo de interés y va a cobrar una comisión que oscila entre el 1% y el 2%, y estamos hablando que abiertamente esta vez sería un producto bancario, María Alejandra, que para los que perciben pequeñas cantidades de dólares técnicos de reparación en el hogar, albañiles,
todos los trabajadores que obedecen a un oficio sin preparación formal universitaria, pues obviamente no resultará de ningún beneficio. Ahora, el único aspecto positivo de esto es que se transará de manera más eficiente a través de las plataformas de transferencias electrónicas y pago móviles dentro de la República en esta moneda dura, digamos que evadiendo la dificultad del vuelto, evadiendo la dificultad de el pago inmediato y la percepción de los vueltos producto de las transacciones y minimizando el volumen de transacciones efectuadas en dólares, en físico, en la economía, que triplican a la circulación de bolívares en Venezuela. Escucho, María Alejandra. Ahora, profesor, con relación a este tema hemos leído toda clase de análisis, como usted dice, para nada refleja, digamos, la salud de la economía, sencillamente da la impresión es una medida como consecuencia justamente del proceso de dolarización de las transacciones en nuestro país. Y nos decía ayer un analista, el economista Francisco Faraco, que probablemente no tendrá largo vuelo si otra vez, si no hay medidas, si no hay un cambio de fondo en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Bueno, comparto totalmente la opinión del profesor Francisco Faraco, quien aparte fuera mi profesor de posgrado. Es una medida que no tiene un sustento ni una estabilidad. Fíjese usted, María Alejandra, las políticas públicas deben de ser estables en el tiempo y adaptables. Esto es sencillamente la respuesta del gobierno desesperada, evidentemente, y descoordinada a un proceso de dolarización factual y asimétrica, evidentemente injusta y transaccional y desordenada, como consecuencia de la hiperinflación y de la repudiabilidad del bolívar. Estoy seguro de que esta medida no tendrá un largo plazo en la economía. Es una medida que está muy afectada desde el punto de vista de confianza, porque el principal problema que tiene la administración de Nicolás Maduro es la absoluta falencia de confianza en términos de la estabilidad de sus políticas públicas. ¿Qué garantía tenemos de que después de que se establezcan estas cuentas en divisa no se propongan mecanismos máximos o topes máximos para poder tener acceso a estas divisas, tomando en cuenta la evidente sequía que tiene el sistema financiero venezolano y el nivel de reservas internacionales, en donde su postura operativa líquida en dólares no supera los 800 millones de dólares? Yo quiero aclarar que la industria bancaria venezolana está afectada terrible y sistémicamente, estructuralmente, por un tema de diferimiento y de iliquidez que la está llevando a una postura de distrés financiero. Las instituciones bancarias, para nadie es un secreto, no entra a hacer cualquier tipo de diligencia, las que ya vamos a hacer, que es para reactivar algún tipo de clave o algún acceso o código a los portales y entornos digitales, y advertimos una agencia absolutamente desolada porque los ciudadanos no acuden a la industria bancaria. La industria bancaria en Venezuela ha tenido una contracción del 88% de su tamaño. Es una industria que maneja en dólares una cartera de 230 millones de dólares, luego de manejar una cartera de 7.000 millones de dólares. Eso refleja la miniaturización del sistema y de la industria bancaria nacional. Estamos abiertamente en presencia de un proceso abiertamente desordenado y absolutamente sesgado de dolarización en las transacciones, pero la principal transacción, que es la transacción salarial, no se ha dado, y esto defenestra a la población, a buena parte de la población. Estamos hablando de pensionados y jubilados, y a los 6 millones de familias que dependen de lo percibido por la administración pública, a la pobreza. Esta acentuación de la dolarización fáctica en Venezuela genera altísimos niveles de iniquidad y de injusticia, y es absolutamente incomprensible cómo un gobierno que ideológicamente se ha definido como un gobierno que propugna la igualdad, que propugna una cosa que es una
una inviabilidad desde el punto de vista político, que es la justicia social, que no existe, porque la justicia es justicia, no es justicia social, cuando se le dan esos apelativos o esos calificativos a conceptos unívocos en teoría social, bien sea democracia o justicia, se intenta ocultar un interés soterrado por generar niveles de desvío y de regresión o de mutación autoritaria. Venezuela vive una crisis humanitaria de carácter complejo derivada de la situación política, y este gobierno, particularmente Nicolás Maduro, ha demostrado no solamente su absoluta ausencia en términos de conocimiento o de entendimiento o de mesura del nivel de urgencia de la crisis, sino su absoluto desprecio por las consecuencias que produce esta crisis sobre buena parte de la población venezolana. Te escucho, María Alejandra. Dos inquietudes, profesora, a la luz de lo que usted comparte con nosotros. En principio, hoy, justamente recordamos lo que se denominó como el Viernes Negro durante el gobierno de Luis Herrera Campins, la devaluación de la moneda a 4.30. Creo que jamás nos imaginamos que después de tantos años la economía venezolana finalmente, bajo además una administración socialista, se iba a dolarizar. Yo le pediría un comentario acerca de lo que ha ocurrido después de ese momento y lo que nos ha tocado vivir hoy día. Y en segundo lugar, a la luz de lo que usted comenta, la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, decía Nicolás Maduro que estamos en situación de resistencia, y la verdad es que nunca había habido tal desigualdad en los últimos años en Venezuela, entre aquellos que tienen acceso a dólares o tienen ingresos en dólares y los que no. ¿Qué puede decirnos, profesor? Bueno, en aquel febrero del 83, te hago una incidencia, yo tenía 9 años de edad y desde ese momento decidí que iba a estudiar economía, porque entendí que aquella cosa heterónoma, externa de la devaluación monetaria afectó a todo el núcleo familiar, porque papá trabajaba en una transnacional. Desde ese momento los venezolanos hemos coexistido con una alta tasa de inflación, pero jamás habíamos tenido estos niveles de iniquidad como el generado por Nicolás Maduro. Jamás había asistido a este proceso de muerte del Bolívar. Nicolás Maduro será recordado como el presidente que destruyó al Bolívar como institución social. El gobierno de Nicolás Maduro es el peor gobierno en la historia, no solo moderna de Venezuela, sino en la historia republicana de Venezuela. Es semejante al gobierno previo a la guerra federal. Es un gobierno que ha logrado destruir, repito, María Alejandra, al Bolívar como institución social, eliminarle las cualidades de ser unidad de pago, patrón de medida contable y reserva de valor. Desde el año 2018, cuando se le eliminaron los 5 ceros a la moneda venezolana, se destruyó al Bolívar, y es imposible que exista estabilidad económica en una economía que ha destruido sus signos monetarios. Insisto y repito de nuevo en tu programa que esa apreciación no es una apreciación de juicio de valor de ningunos expertos ni de los economistas en Venezuela, producto de una postura ideológica distinta al gobierno. Es un efecto o es un axioma teórico que se estudia en las universidades cuando analizamos la teoría de Adam Ferguson y la necesidad de generar niveles de estabilidad sobre la moneda para garantizar la libertad y la eficiencia de la sociedad. Esto es un libro que yo recomiendo a la radioaudiencia, que se llama Cuando el dinero muere, y describe los efectos de la destrucción del marco alemán durante la hiperinflación de la República de Weimar. Y hay otro libro que se llama Cuando el dinero destruyó las naciones, de Philip Hesland, en donde se explica este proceso de anomia que vivimos los venezolanos. Los venezolanos pagamos con 4 esquemas cambiarios, María Alejandra, con el dólar, con el euro, con el petro y con el bolívar como elemento suplementario para complementar
vueltos. En Venezuela es el único país donde un euro tiene el mismo precio y compra lo mismo que un dólar, siendo el euro una moneda 1,10 veces en promedio más costosa que el dólar. En Venezuela es el único país en donde el euro y el dólar circulan en la misma paridad con una nominalidad que es el petro, que ha demostrado su absoluta incapacidad de tener cualidades dinerarias y monetarias, y lo que ha generado es una altísima inflación, porque la emisión desordenada de petro es una emisión subyacente también de bolívares. Quiere decir con todo esto que los venezolanos podemos recordar a Nicolás Maduro como el presidente que destruyó al bolívar, que devaluó en 97.8% al bolívar. La moneda no se puede devaluar más del 100%, tenemos solamente 3 puntos porcentuales de usabilidad del bolívar, y para nadie es un secreto saber que esta terrible crisis, no solo económica, política, social, institucional, comunicacional, estructural de la economía, es debido a este gobierno que, repito, es el peor gobierno de la historia de Venezuela, superior en males al gobierno de Joaquín Crespo, quien nos llevara al horror de la guerra federal. Escucho, María. Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos. Carlos Yáñez es profesor de Economía en la Universidad de Carabobo, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son los que toda persona posee desde su nacimiento, sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión. Entre ellos se encuentran los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, y los derechos económicos, como el derecho a la salud y a la educación. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis económica que afecta a nuestro país. Decía Nicolás Maduro en esta rueda de prensa desde Miraflores que, en su opinión, la decisión había sido la correcta. La economía, y estoy citándolo, esto está entre comillas, de resistencia, se ha venido autorregulando. En la autorregulación se han generado nuevas oportunidades de negocio en divisas convertibles, fundamentalmente en dólares. Él decía, todos los dólares que antes aportaba al Estado por la renta petrolera, ahora lo aporta la empresa privada. Ante la opción de reprimo o permito, tomé la opción de permito. Y para hablar acerca de este tema y la interpretación que ha hecho el equipo de Maduro acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, saludamos vía telefónica al primer vicepresidente de Conindustria, Francisco Acevedo. Una vez más, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Y buenos días a toda tu radio escucha. Pues mucho interés de conocer su opinión, Alicia, acerca del tema que nos ocupa. Le pedí una primera valoración acerca de esta declaración de Nicolás Maduro, una interpretación muy peculiar acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, sin asumir la responsabilidad del modelo ideológico que nos ha llevado hasta acá. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo creo que hay dos cosas interesantes en ese comentario que tú acabas de mencionar. Lo primero es que efectivamente el sector privado está colocando el dinero para las inversiones
para estos pequeños movimientos económicos que estamos viendo. Pero lo más cierto y preocupante es que el presidente de la República reconozca que no hay Estado de Derecho y que simplemente él permite o castiga de acuerdo a sus criterios. Y no es una ley que nos está permitiendo trabajar libremente, con lo cual no hay libre empresa, ni hay libre mercado, ni hay libertad para hacer lo que sea mejor para la sociedad venezolana. Yo simplemente es un permiso que no sabemos si nos pueden quitar mañana, porque al fin y al cabo no está legalmente instaurado. No sé si me explico. Sí, bueno, estamos en un momento de caos desde el punto de vista, yo le diría que legal, pero la economía efectivamente ha venido abriéndose camino sin el apoyo, por cierto, del equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Le pedí un comentario acerca de este proceso de dolarización de las transacciones y la decisión de algunas entidades financieras, bueno, de abrir o permitir la apertura de cuentas en dólares. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, yo lo primero que creo que es importante mencionar es que lo que estamos viendo en la economía es un pequeño repunte en algunos sectores de la economía. El PIB continúa cayendo y la expectativa de muchos economistas es que el mejor escenario para el 2020 es que el PIB se mantenga estable hacia unas caídas hasta el 10%, hemos escuchado. Con lo cual tampoco podemos hablar de un repunte económico. Sin embargo, esta dolarización ha permitido una transaccionabilidad que ayuda a que haya mejores operaciones. Pero es una dolarización como mecanismo de pago. No es una dolarización llevada organizadamente ni bajo unas políticas económicas que lleven eso hacia adelante. Simplemente ha sido consecuencia de un desorden, de una anarquía económica que, bueno, ha llevado a la sociedad venezolana a buscar alternativas, y pareciera que la alternativa que se ha construido a falta de papel moneda y de el desinterés por tener bolívares ha sido el dólar como moneda en Venezuela. Pero no es algo planificado, no es algo organizado, con lo cual estamos en una anarquía, y lo vemos en la misma anarquía que generó la Asamblea Nacional Constituyente, que no está para eso, cuando crea un código orgánico tributario en una moneda que no se sabe cuál es. Es decir, unas sanciones que dicen la moneda de mayor denominación. Entonces, yo creo que no podemos ver esto como algo bien estructurado. Yo creo que el presidente tiene razón cuando dice, estoy permitiendo la circulación del dólar, pero no es una planificación económica para que los venezolanos salgamos de la hiperinflación, no es una planificación económica para que tengamos mejor calidad de vida, son consecuencias del entorno donde van parapeteando esta anarquía que estamos viviendo. Ahora, a propósito de parapetear la anarquía, el impacto que esta situación va a tener, da la impresión que a pesar de la dolarización de las transacciones en nuestro país, esto no significa una recuperación de la economía. Quisiera su comentario. La Asamblea Nacional publicaba hace algunos días las cifras de la inflación para enero de este año, que superó el 60%. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo coincido en que no hay una recuperación de la economía. Un país que está en hiperinflación, donde los venezolanos estamos sufriendo una inflación del 30 al 70% mensual, dependiendo del mes, donde el mejor escenario, ayer decía un economista en Conindustria, proyecta 2000% de inflación al año como algo guau de bueno. Pues bueno, eso no podemos llamarlo recuperación económica. Cuando estamos hablando que el Producto Interno Bruto continúa cayendo, no podemos hablar de recuperación económica. Pero lo más grave, María Alejandra, cuando hay venezolanos pasando hambre y pasando trabajo, en grandes cantidades de venezolanos sufriendo, no podemos llamar a esto una recuperación económica porque veamos algunos bodegones vendiendo productos de calidad o porque hayamos eliminado el problema de la escasez. Definitivamente, si me preguntas a mí, bueno, hoy en día no hay escasez, eso es mejor que antes, sí, pero eso no lo podemos llamar recuperación económica. Recuperación económica es crecimiento del PIB, es empleo, es formación de empleo, es reglas claras, es inversión privada en cantidades, es servicios públicos funcionando. Creo que estamos lejos todavía de lo que llamábamos la recuperación económica. Bueno, de hecho, ayer buena parte del país sufrió un apagón y entiendo que esto de la falta de electricidad tiene un impacto directo sobre el sector que usted representa, ¿correcto? Totalmente, el sector industrial es altamente dependiente del sector eléctrico. Pues sin electricidad las máquinas no funcionan. Entonces, creo que los servicios públicos es un factor que tenemos que atender los venezolanos lo más pronto posible porque estamos en una situación sumamente grave.
continúan los problemas eléctricos, en Maracaibo continúan los problemas eléctricos en varias ciudades del país, pero como te digo, hay muchos factores que tenemos que atacar y todo eso arranca por un cambio, un modelo que permite inversión privada en cantidades necesarias para levantar el país y realmente generar crecimiento económico. Ahora, sobre el tema de la seguridad en nuestro país para la inversión, justamente en torno a, bueno, digamos, esta decisión de permitir la apertura de cuentas en dólares, hay dudas, hemos leído el comentario de algunos analistas, quisiera su opinión y su análisis, porque efectivamente, bueno, se trata de medidas que se van asumiendo sobre la marcha y producto de la realidad que nos rodea en Venezuela, que se traduce en la dolarización de buena parte de las transacciones en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo la apertura de cuentas en dólares lo veo como algo positivo, lo que está ayudando a la transacción, haya mecanismos para transar los bienes y los servicios en Venezuela, que mediante el bolívar se nos ha hecho imposible por la falta de papel mundial y sobre todo por la hiperinflación, donde los venezolanos no quieren tener bolívares en su mano, quieren tener dólares todos. Hoy en día los trabajadores casi que te piden que les pagues en dólares, todo el mundo quiere tener dólares porque pues cuando vas a un comercio, vas a un local, te piden que pagues en dólares o los precios están reflejados en dólares. Con lo cual yo creo que eso es positivo. Yo lo que quiero hacer ver es que esa solución no es la solución al problema económico que estamos viviendo los venezolanos. Yo creo que es grave la situación que vive el gran número de venezolanos con la hiperinflación, como aquellos que reciben un bolívar pierde su valor diariamente, sus ingresos, su trabajo, como el poder adquisitivo ha caído a los niveles de hace más de 40 años, como el ingreso per cápita está en una situación tan grave. Creo que hay que entender que hay una rectificación económica radical, un cambio del modelo que permita realmente generar crecimiento económico. Entonces, ¿es buena las cuentas en dólares? Sí, María Alejandra, son buenas, pero eso no está solucionando el problema. Es interesante porque ayer el Fondo Monetario Internacional hace unos días, anunciaba las proyecciones de crecimiento para la región y, bueno, mencionaba lo que ocurre en vecinos como Colombia, donde habrá un repunte de la economía, al menos según las proyecciones de esta institución, de 3.5% para 2020, así como ocurre en otras naciones latinoamericanas. Sin embargo, el caso de Venezuela es como la excepción, porque se prevé una caída de hasta 10% para este año. Yo le pediría un comentario, sobre todo a la luz de lo que está ocurriendo con el sector industrial en nuestro país. Lo escuchamos. Mira, efectivamente se está proyectando, como te dije al principio, una caída hasta 10% del Producto Interno Bruto. Lo que Venezuela está sufriendo no tiene sentido para un país como Venezuela. No es justo para los venezolanos lo que está ocurriendo. Para el sector industrial, para que tengas una idea, recientemente una Gaceta autoriza la importación de productos terminados sin aranceles y más de casi 5.000 productos, materia prima para la industria que genera empleo, que genera bienestar, le pusieron aranceles. Hoy en día vemos productos colombianos entrando sin arancel a Venezuela, cuando los fabricantes venezolanos debemos pagar arancel por nuestras materias primas. No estamos hablando aquí nada más que reglas claras y justas. En Colombia seguramente parte de ese 3.5 de crecimiento tiene que ver con el producto que está enviando a Venezuela, y Venezuela se está ocupando de que Colombia tenga un crecimiento económico y nosotros tengamos un decrecimiento económico por falta de producción, por falta de productividad, por falta de incentivo a la producción nacional, y como consecuencia de eso, pues un alto consumo de productos importados que estamos viendo hoy en día en Venezuela. Entonces, ese 3.5 de Colombia algún efecto tiene sobre sus ventas en Venezuela. Seguramente estamos mejorando la productividad de los colombianos, mientras los venezolanos estamos pasando trabajo para poder mantener nuestras empresas activas. ¿Cuántas industrias quedan hoy día en nuestro país, señor Acevedo? Según las estadísticas, tenemos con industria, estamos por debajo de 1.000 industrias en Venezuela, y no me extraña que si esta crisis continúa, veamos nuevas empresas cerrando por incapacidad de mantener los costos de producción en niveles tan bajos de producción. Es decir, una planta o una fábrica tiene unos costos fijos sumamente elevados, y si su producción está al 20% y divide esos costos entre el 20% de su producción, pues termina a un precio sumamente caro, con lo cual el producto no se logra vender y terminamos cerrando las pocas fábricas que quedan en Venezuela. Con el impacto que esto tiene para el empleo, ¿correcto?
Totalmente. El sector industrial es uno de los mejores sectores que emplea en Venezuela. Los contratos colectivos del sector industrial tienen muy grandes beneficios y es una altísima fuente de empleo en todos los países del mundo desarrollados y en Colombia, por supuesto. El sector industrial es clave en la formación de empleo y así lo hemos planteado muchísimas veces. Yo creo que es clave una política industrial que active la inversión y que sobre todo cree reglas justas. Fíjate que ni siquiera estamos hablando de que protejamos a la industria nacional, pero lo que es totalmente injusto es que para yo producir un producto deba pagar arancel por la materia prima, pero si el producto viene terminado entra libre de arancel, libre de impuestos y libre de permisología. Sí, que está al final del día beneficiando a los empresarios, pero que están fuera de nuestro país, ¿correcto? Correcto, estamos incentivando el empresariado colombiano. Finalmente, yo le preguntaría, señor Acevedo, hablando con representantes del sector comercio, nos decían que, bueno, ahora mismo están en medio de reuniones con especialistas en contaduría para tratar de descifrar el alcance de estas nuevas medidas aprobadas por la Constituyente Comunal, no por la Asamblea, como establece nuestra Constitución. ¿Qué impacto tienen esta nueva batería de impuestos para el sector que usted representa? Lo escuchamos. Mira, yo lo he planteado ya en varias reuniones. Este nuevo Código Orgánico Tributario es sumamente anti-industria, anti-inversión privada, anti-crecimiento económico. Es una contradicción total, inclusive, en lo que el gobierno venía haciendo en materia económica, porque es un código sumamente punitivo, sumamente agresivo y con una desproporción al ni siquiera tener referencia, porque hablan de la moneda de mayor denominación publicada por el Banco Central, con lo cual mañana el Banco Central puede publicar una moneda X con un valor Y ese será el nuevo índice para calcular reparos y multas. Yo creo que la consecuencia de esto va a ser algunas más empresas que van a cerrar, mayor distorsión y una mayor economía informal que evade todos estos mecanismos regulatorios, con lo cual las empresas formales constituidas pues nos vemos en mayor desventaja para mantenernos vivas a través del tiempo. Para mí es sumamente grave este nuevo Código Orgánico Tributario porque está hecho de una manera desproporcionada y en contra de lo que es el sector industrial y el sector productivo venezolano. Francisco Acevedo, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Primer vicepresidente de Conindustria, prestando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre el telón de fondo de la crisis, la economía. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con nuestra economía, más allá de reconocer en esta rueda de prensa con medios de comunicación internacionales el proceso de dolarización
que ha sufrido nuestro país. Bueno, no se han anunciado medidas, me parece que no va a ocurrir. Amén de el código el código tributario y el resto de baterías fiscales aprobadas por la constituyente comunal. Le comento a mi equipo, podemos intentar con Froilán Barrios o Pablo Zambrano, que son dirigentes sindicales. Aparentemente nuestro siguiente invitado no nos contesta, y queríamos conocer el impacto que ha tenido la crisis justamente para los que menos tienen, porque al momento de hablar de transacciones en dólares o incluso la apertura de cuentas en divisa extranjera, pensamos en nuestros pensionados que reciben $3 mensuales y con eso tienen que sobrevivir, incluso los trabajadores del sector público, y la enorme desigualdad que hoy día hay en Venezuela, como nunca antes. Recordábamos con el profesor Carlos Yáñez el Viernes Negro ocurrido en el 83 durante el gobierno de Luis Herrera Campins, y sin duda alguna, bueno, como nunca antes, la desigualdad era la característica fundamental de la sociedad venezolana hoy día. Tenemos a Servando Carbone de UNET, me dicen que finalmente ha contestado. Por fortuna, Servando Carbone, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y a nuestros oyentes. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de la crisis, la situación económica, y comentábamos, bueno, este proceso de dolarización reconocido por el propio Nicolás Maduro en la última rueda de prensa internacional ofrecida desde el Palacio de Miraflores, y la enorme desigualdad que existe hoy día en la sociedad venezolana. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, estamos sumados en este momento, en el momento más crítico, el momento de llegamos al fondo prácticamente, el tema del trabajo digno, el tema del salario digno, el tema del trabajo decente, no aparece en la agenda de Venezuela. Aquí lo que tenemos es miseria, miseria y más miseria. Los trabajadores del sector público, hoy por hoy, nuestro ingreso es miserable, es poco, llega a menos de $10, y eso hace que estemos en una situación bien difícil. Algunos compañeros han tomado dentro del movimiento sindical, recogiendo firmas para el tema de exigir $600 como ingreso. Otro dirigente sindical habla sobre el petro, pero realmente esto no se soluciona ni pidiéndole absolutamente nada de un régimen opresor, un régimen violador de los convenios internacionales establecidos en la OIT, un régimen que viola los derechos humanos, un régimen que eliminó las convenciones colectivas, un régimen que eliminó el sistema de salud a los docentes, a los trabajadores del sector público, un régimen que se ha propuesto, bueno, fuera de esto, quedarse en el poder a costa de todo. Ahora, ¿cuál es la situación de los trabajadores públicos hoy día? Comentamos con los amigos oyentes que este proceso de dolarización afecta principalmente a los que menos tienen, aquellos que reciben un salario de $3, incluso $6, a los pensionados en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, como te dije anteriormente, por ejemplo, un gobierno criminal, un régimen criminal, en el cual el caso de los jubilados y pensionados, los de la tercera edad. Bueno, chicas, con este ingreso de 450.000 bolívares, lo que es un proyecto a que nuestros viejitos de la tercera edad caminen hacia la muerte, porque no pueden. ¿Quién va a sobrevivir con 450 bolívares? En un plan puede haber 4.650.000 pensionados del Seguro Social, pero realmente este régimen lucha a que esa persona de la tercera edad tenga más necesidades. Y imagínate la tragedia cada vez que salen a la calle a cobrar su pensión. Y lo más grave es cuando van a tratar de comprar un remedio que no va de 100.000, 150.000 bolívares. O sea, es una política especial de destrucción. Al régimen no le conviene ni a los adultos mayores,
ni inclusive a los empleados públicos que tenemos nivel de formación, porque con el abandono que ha habido por esta situación precaria en la administración pública, María Alejandra, y escucha, bueno, el régimen ha ocupado los puestos de nuestros compañeros con gente de la chamba juvenil de 16, 15 años, sin experiencia alguna. Por eso es que cuando vamos a asistir a una oficina de la administración pública para un servicio, bueno, primero hay poca gente y después lo que te atiende es gente que no sabe absolutamente nada y por eso hay retrasos y todo. O sea, tenemos una situación compleja donde no hay alternativa posible de exigencia a un régimen que está en su momento de buscar cómo hace para quedarse y por eso viola absolutamente todo y realmente aquí lo que se necesita es un cambio estructural, un cambio político que le dé posibilidades de poder reactivar lo que es el aparato productivo y lo que sería la nueva imagen que sería la administración pública para rescatar tantas las instituciones que dan servicio como los que estamos encargados del tema de investigación y los que estamos en la universidad. Ahora, decía Nicolás Maduro que para evitar la desigualdad, esa fue la expresión que utilizó en esta rueda de prensa, la manera de evitarlo era el uso del petro. Yo le pediría un comentario sobre este tema, tomando en cuenta lo que ha ocurrido con la plataforma de Biopago, lo que pasó con nuestros viejitos empezando el año 2020. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, a nosotros como los empleados públicos nos depositaron el tal Petro Aguinaldo. Yo, para poder tener fe de lo que estoy diciendo, respaldo, yo he tratado de colocar esos 0,5 petros como 7 veces y siempre me lo rebotan. Yo lo tengo como constancia para demostrar que es una estafa. Es una estafa de ilusión que creó el régimen, que muchos pudieron aprovechar de repente en los primeros días, los finales días de diciembre, a través del biopago. Cuestión esta que se convirtió luego, del 30 de diciembre en adelante, como un petrazo o algo así, que es la estafa que se le generó a todos los comerciantes que creyeron o los obligaron a utilizar el sistema de biopago y al final no le han transferido los recursos correspondientes a ese gasto. Esos reales, la mayoría de los empleados públicos, esos 0,5 petros están en las cuentas, es una cosa ilusoria, es una cosa inventada, no tiene sentido. Además que al final ese Petro Aguinaldo que dio 0,5 petros se convertía de repente hasta 2 veces el aguinaldo normal que a uno le correspondía. O sea, este es un régimen que con esas dádivas trata de tapar el desastre de su política económica destructiva, de su política económica de destrucción de familia, de su política destructiva de la salud, del trabajo, de la convivencia, del diálogo, la política, la economía y la estabilidad del país. No es posible, por ejemplo, dígame. Perdón que lo interrumpa, pero entiendo que usted, como trabajador público, no pudo cobrar esto del medio petro, ¿correcto? Jamás, no, ahí lo tengo, y tengo la evidencia para cuando sea invitado a cualquier medio público que se pueda ver, tengo la evidencia ahí para demostrar la cantidad de veces que he tratado de hacerlo y al saber que es una estafa, bueno, demostrar prácticamente, como ha sido siempre la política de nosotros, pues de decir la verdad y solamente la verdad, pero demostrar que este sistema que hizo el régimen es completamente una estafa. Nadie ha podido colocar sus petros a la venta del mismo gobierno, el mismo régimen, y además, una cosa loca, porque cuando en aquel momento en diciembre el 0,5 petro era 1.250.000, cuando tú te metes hoy, ahora son 2.300.000, 2.400.000. O sea, un valor que ellos le dan la gana y colocan como le da la gana para tratar de hacer ilusión, pero quienes sabemos que eso es una estafa y lo que sabemos es tener documentación, la cual hemos suministrado a los entes correspondientes, bueno, demostramos que el régimen, coloca su petro ahí y nadie tiene acceso a él. Es mentira, es una estafa.
Finalmente, nos decía Servando Carbone que es difícil reaccionar, si entendí bien, desde el sector sindical a lo que está ocurriendo. Le preguntaría por qué. Bueno, fíjate, el tema está en lo siguiente. No es difícil. Nos estamos poniendo de acuerdo porque lo que pasa es que hay varios compañeros que todavía, creen que tienen que arrodillarse el régimen para solicitarle dádivas. Pero es que este es un régimen que, por ejemplo, un tema que no ha sido público, pero lo tiene al régimen arrinconado, es el tema de la OIT, que es el tema de la comisión de encuestas. Recientemente, en diciembre, el régimen le contó a la OIT que no estaba de acuerdo y tal, y nos indicó que los sindicatos venezolanos éramos sindicatos amarillos o grises, pero recientemente, hace unos 5 días, el director de la OIT le dijo al régimen de Venezuela que para este Consejo de Administración, que está por celebrarse ahorita en marzo, tenía que decir si adopta las observaciones o va a la Corte Internacional. O sea, yo lo que creo es que independientemente el régimen aplica sus medidas para destrozar absolutamente todo, tiene una presión internacional invocada también por nosotros, posiblemente no lo hayan tomado en cuenta algunos actores, porque esto es un tema de los trabajadores y los empresarios, pero es un tema delicado que puede conllevar al régimen, a Venezuela, a los actores, a ser sancionados tan igual como han venido las sanciones de forma particular, individual, por la violación de los derechos humanos. Y en este sentido estamos trabajando concatenadamente con la Oficina de Violación de los Derechos Humanos, porque ha habido en estas últimas horas un accionar del régimen contra el sindicato CIERNAC de la siderúrgica, ha detenido el SEBIN a varios compañeros, y en este sentido hay una amenaza de hace pocas horas para acá hacia el movimiento sindical y social por este régimen que no deja y no se para por el tema de generar una matriz de miedo, y en ese sentido nosotros vamos hacia adelante organizándonos para también dar nuestras propuestas para el cambio de gobierno que es necesario. Gracias, Servando Carbone, por atendernos, acompañarnos, coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela. Únete, vamos a la pausa. A regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Información al cierre que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el vecino país. Terminó el paro armado, sin embargo, se registró una explosión ayer en Las Rosas, en el Cauca, que dejó 7 muertos y 11 heridos. Es información que destacan los medios de comunicación de Colombia a esta hora. Caracol Noticias dice: el hecho ocurrió en el sector de Párraga, sobre la vía Panamericana. Al llegar al lugar encontraron 2 vehículos en llamas. Según el comandante operativo de los bomberos de Rosas, 4 unidades atendieron una explosión entre las 6:49 de la tarde de ayer. Se rescataron 5 heridos, 3 de los cuales fueron trasladados al hospital. Uno de ellos fue remitido a Popayán, pero dejó, según la información que publican los medios, 7 muertos. Todavía se desconocen los autores, pero ocurre en medio de un paro armado, saben ustedes, convocado por el Ejército de Liberación Nacional. Además, hoy en el Congreso en español van a votar sobre la propuesta del Partido Popular de cesar en su cargo a José Luis Ábalos, ministro de Transportes, que recibió a Delcy Rodríguez
en el aeropuerto de Barajas y ya se ha adelantado pues solicitud de investigación ante la Fiscalía por este caso, de manera que la oposición española no va a dejar el asunto así. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilichar Calla, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.